En la oscuridad del campo, cuando el silencio pesa y algo te observa, comienzan los relatos que pocos se atreven a contar. Historias reales de encuentros con nahuales que te helarán la sangre. Si te gusta el misterio y el terror, dale like, suscríbete y acompáñanos, si es que te atreves. Hay oficios que te conectan con la naturaleza de una forma que la gente de ciudad nunca va a entender. Trabajar en el río, pasar tus días entre el agua y el monte, te hace testigo de cosas que normalmente permanecen ocultas. El río tiene sus secretos, sus ritmos, sus habitantes que solo salen cuando creen que nadie los está mirando. Y a veces, esos habitantes no son lo que esperarías encontrar. A veces, son cosas que deberían quedarse escondidas en lo profundo del monte, cosas que la luz del día mantiene alejadas pero que la oscuridad libera. Mi nombre es Fernando. Tengo 29 años y soy de un pueblo pequeño en Veracruz. Durante 3 años trabajé como botero, cruzando gente de un lado al otro del río en mi lancha. Era un trabajo honesto, tranquilo, que me gustaba. Hasta que vi algo que no debí ver, algo que me hizo entender que hay fuerzas en este mundo que es mejor dejar en paz. El pueblo donde crecí está dividido por un río ancho y profundo. No hay puente. Para ir de un lado al otro tienes que cruzar en lancha. Algunas personas tienen sus propias lanchas pequeñas, pero la mayoría usa el servicio de los boteros. Somos varios los que trabajamos cruzando gente. Cada uno tiene su horario. Yo trabajaba desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, que era cuando pasaba el último cliente generalmente. Mi lancha era de madera. La había construido mi padre años atrás. Era sólida, resistente, perfecta para las corrientes del río. Podía llevar hasta 6 personas por viaje, aunque la mayoría de las veces solo llevaba 2 o 3. El trabajo era sencillo. La gente llegaba a la orilla, me llamaban, yo iba por ellos, los cruzaba, cobraba la tarifa y volvía a esperar. Así pasaban las horas, ida y vuelta, ida y vuelta. Los días eran tranquilos. Me gustaba estar en el río, el sonido del agua, el viento en la cara, los pájaros en los árboles de las orillas. Era un trabajo que me daba paz. Conocía a casi todos mis clientes, gente del pueblo que iba y venía por trabajo, por visitas, por compras. Charlábamos durante el cruce, me contaban sus vidas, yo les contaba las mías. Era una buena forma de ganarse la vida, pero cuando caía la noche todo cambiaba. El río se volvía diferente. El agua que de día se veía clara y brillante, de noche se convertía en una superficie negra e impenetrable. Los sonidos del monte se amplificaban. Escuchaba animales moviéndose entre la vegetación, ramas quebrándose, hojas crujiendo. Y a veces, sonidos que no podía identificar, gritos que podían ser de animales o de algo más. La mayoría de los boteros dejaban de trabajar cuando oscurecía. Decían que el río de noche no era seguro, que cosas raras pasaban. Pero yo necesitaba el dinero extra que daban los cruces nocturnos. Había gente que trabajaba hasta tarde y necesitaba volver a casa. Les cobraba el doble por los cruces después de las 7 y eso me ayudaba bastante con los gastos. Las primeras semanas de trabajar de noche no pasó nada extraño. Hacía mis últimos cruces, amarraba la lancha en el embarcadero y me iba caminando a mi casa que quedaba como a 10 minutos de ahí. Todo normal, pero entonces comenzaron los ruidos. La primera vez que los escuché fue una noche de luna nueva. Estaba completamente oscuro, sin una sola estrella visible. Acababa de cruzar a mi último cliente del día y estaba amarrando la lancha al poste del embarcadero cuando los oí. Venían del monte, de la parte donde la vegetación era más espesa. Eran como gemidos o quejidos. Un sonido que no era completamente animal, pero tampoco era humano. Me quedé quieto, escuchando. Los sonidos continuaron durante unos segundos y luego se detuvieron. Terminé de amarrar la lancha rápidamente y me fui de ahí. Probablemente era solo algún animal, me dije. Un coyote o algo así. Pero los ruidos volvieron la noche siguiente, y la siguiente, siempre a la misma hora, siempre cuando yo estaba amarrando la lancha. Siempre venían del mismo lugar del monte, y cada noche sonaban un poco más cerca. Le mencioné los ruidos a don Esteban, un señor mayor de como 60 años que era mi vecino. Él había vivido en el pueblo toda su vida
y conocía historias y leyendas del lugar. Cuando le conté sobre los sonidos que escuchaba, se puso serio. ¿De qué parte del monte vienen? De la zona más espesa, cerca de donde está ese árbol grande caído. Don Esteban asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sabía, que esa zona es conocida. La gente dice que ahí rondan cosas, que hay nahuales que se reúnen ahí. ¿Nahuales? Personas que pueden transformarse en animales, o en algo entre humano y animal. Hay varios curanderos en los pueblos cercanos que saben cómo hacerlo. Algunos lo usan para bien, para curar, otros para cosas más oscuras. Yo había escuchado historias de nahuales desde niño, pero siempre pensé que eran solo cuentos, leyendas que la gente contaba para asustar a los niños. Don Esteban, esos son solo historias. ¿Tú crees? Pues ten cuidado de todas formas. Si escuchas esos ruidos, no vayas a investigar. Termina rápido y vete a tu casa. Traté de seguir su consejo. Las siguientes noches, cuando escuchaba los ruidos, amarraba la lancha lo más rápido que podía y me iba de inmediato. Pero la curiosidad me carcomía. ¿Qué estaba haciendo esos sonidos? ¿Realmente podía ser algo sobrenatural o solo era un animal? Pasaron 2 semanas. Los ruidos continuaban, cada noche un poco más fuertes, un poco más cerca. Y entonces, una noche, mi curiosidad ganó. Acababa de amarrar la lancha cuando escuché los ruidos de nuevo. Esta vez sonaban muy cerca, a unos 30 metros tal vez. Venían claramente de entre los árboles del monte. Tomé mi linterna, esa que siempre llevaba en la lancha, y decidí ir a ver. Caminé lentamente hacia donde venían los sonidos. La linterna iluminaba el camino entre los matorrales. Los ruidos se habían detenido, pero yo seguía adelante, buscando algún rastro de lo que fuera que estuviera ahí. Llegué hasta el árbol grande caído que le había mencionado a don Esteban. Era un árbol enorme que se había caído durante una tormenta años atrás y que nadie había quitado. Sus ramas formaban una especie de cueva natural. Me acerqué con cuidado, alumbrando con la linterna. Y entonces lo vi. Había algo detrás del árbol caído. Al principio pensé que era un perro grande. Estaba agachado, de espaldas a mí, haciendo un ruido que sonaba como si estuviera comiendo algo. Pero mientras la luz de mi linterna lo iluminaba, me di cuenta de que no era un perro, era demasiado grande, y su forma estaba mal. Las patas eran demasiado largas, demasiado delgadas. La espalda estaba encorvada de una forma que ningún animal debería estar. Y cuando giró la cabeza para mirarme, sentí que el alma se me iba del cuerpo. Tenía cara de hombre, pero desfigurada, estirada, como si alguien hubiera tomado un rostro humano y lo hubiera estirado sobre el cráneo de un perro. La boca era enorme, llena de dientes que eran demasiado grandes, demasiado afilados. Los ojos brillaban con una luz amarillenta en la oscuridad. Y su piel no tenía pelo, pero tampoco era piel humana normal. Era oscura, arrugada, cubierta de algo que parecía barro o sangre seca. Me miró directamente y abrió esa boca horrible. No esperé a ver qué iba a hacer. Di la vuelta y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Podía escuchar algo moviéndose detrás de mí entre los matorrales, ramas quebrándose, un sonido que era mitad gruñido, mitad risa humana. Salí del monte y seguí corriendo por el camino hacia el pueblo. No me atreví a mirar atrás, solo corrí hasta que llegué a las primeras casas. Cuando finalmente me detuve, temblando y jadeando, miré hacia el camino que venía del río. No había nada, solo oscuridad. Fui directo a la casa de don Esteban. Golpeé su puerta desesperado. Cuando abrió y me vio el rostro, supo inmediatamente que algo malo había pasado. Me hizo pasar y me dio agua mientras yo le contaba entre sollozos lo que había visto. Don Esteban escuchó en silencio. Cuando terminé, asintió lentamente. «Es un nahual. Te lo dije que había cosas en ese monte. ¿Te siguió?» «No lo sé». Corrí sin mirar atrás. Pero escuché algo detrás de mí al principio. Probablemente te dejó ir porque llegaste a zona poblada. Estas cosas generalmente no se acercan mucho al pueblo. Pero ahora que te vio, que sabe que estás consciente de su existencia, puede que vuelva. ¿Qué hago? Deja de trabajar de noche. O mejor aún, deja de trabajar en el río por completo durante un tiempo. Esa noche no pude dormir.
Cada vez que cerraba los ojos veía ese rostro desfigurado mirándome, esos dientes demasiado grandes, esos ojos amarillos brillando en la oscuridad, y escuchaba ese sonido horrible, mitad gruñido, mitad risa humana, que había hecho cuando me vio. Al día siguiente consideré seriamente el consejo de don Esteban. Tal vez debería dejar de trabajar de noche, o incluso buscar otro trabajo completamente. Pero la realidad era que necesitaba el dinero. Los cruces nocturnos eran los que mejor pagaban. Sin ellos apenas podría cubrir mis gastos. Decidí darme unos días. Solo trabajaría hasta las 6 de la tarde antes de que oscureciera completamente, y luego vería cómo me sentía. Los 2 días siguientes fueron tranquilos. Trabajé solo durante el día y la tarde temprano. No escuché ruidos extraños. No vi nada fuera de lo normal. Comencé a pensar que tal vez esa cosa, ese nahual, se había ido, que ya no volvería. Al tercer día, uno de mis clientes regulares me pidió un favor. Necesitaba cruzar a las 8 de la noche. Era urgente, tenía que ir a ver a un familiar enfermo del otro lado. Me ofreció pagarme el triple de la tarifa normal. No pude negarme, así que esa tarde esperé. Hice mis cruces normales y me quedé hasta que llegó mi cliente a las 8. Ya estaba oscuro. Las luces del pueblo iluminaban un poco las orillas, pero el río en sí era una mancha negra entre las dos riberas. Crucé a mi cliente sin problemas. Me pagó y se fue agradeciéndome. Me quedé solo en la orilla del otro lado, preparándome para volver. La lancha estaba amarrada al poste del embarcadero. Solo tenía que soltarla, empujar y remar de vuelta a casa. Estaba desatando la cuerda cuando escuché algo. No eran los ruidos de antes. Era más bien un silencio antinatural. Los animales nocturnos que normalmente hacían ruido se habían callado. Solo se escuchaba el agua del río corriendo y mi propia respiración. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lentamente levanté la vista hacia el monte, y ahí estaba. El nahual estaba parado en el borde del monte, donde la vegetación se encontraba con el claro del embarcadero. Estaba a unos 20 metros de distancia. Era más grande de lo que recordaba. Estaba parado sobre sus patas traseras, como un hombre, pero encorvado hacia adelante de esa forma horrible que había visto antes. Su rostro desfigurado me miraba fijamente. Quise gritar, pero no me salió la voz. Mi garganta se cerró por completo. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado por el terror, viendo cómo esa cosa me observaba desde la oscuridad. El nahual dio un paso hacia adelante, luego otro. Se movía lentamente como si supiera que yo no podía huir, como si estuviera disfrutando del miedo que veía en mi rostro. Y entonces hizo un sonido, ese mismo sonido que había escuchado cuando lo vi por primera vez. Mitad gruñido, mitad risa, pero esta vez era más fuerte, más claro. Y había algo en ese sonido que me hizo entender que esta criatura no era solo un animal. Había inteligencia detrás de esos ojos amarillos. Malicia. Diversión al verme aterrorizado. Dio otro paso. Ahora estaba a menos de 15 metros. Podía ver más detalles bajo la luz tenue que llegaba desde el pueblo. Su piel arrugada y oscura. Sus garras largas en las manos que parecían manos humanas pero deformadas. Esa boca llena de dientes que se abría cada vez más. De algún lugar profundo en mi interior encontré la voluntad de moverme. No hacia el pueblo. Eso hubiera significado correr directamente hacia donde estaba el nahual. En lugar de eso, salté a la lancha. Mis manos temblaban mientras soltaba la cuerda que la mantenía amarrada. Empujé con el remo alejándome del embarcadero. La lancha se deslizó sobre el agua, alejándose de la orilla. El nahual reaccionó. Corrió hacia el embarcadero en 4 patas, moviéndose con una velocidad imposible. Llegó justo cuando yo estaba a unos metros de la orilla. Se paró en el borde del embarcadero, mirándome mientras yo remaba desesperadamente hacia el otro lado, y entonces lo hizo. Abrió esa boca horrible y emitió un grito. No era un sonido animal, no era un sonido humano, era algo que venía de un lugar mucho más oscuro, un grito que parecía estar lleno de rabia y frustración, un sonido que me taladró los oídos y me hizo sentir como si mi cabeza fuera a explotar. Remé con todas mis fuerzas.
El grito continuaba, resonando sobre el agua, persiguiéndome mientras cruzaba el río. Miré hacia atrás y vi al nahual todavía parado en el embarcadero. No se había metido al agua, solo se quedaba ahí, gritando, con esa boca abierta imposiblemente ancha. Llegué al otro lado del río respirando agitadamente. Amarré la lancha rápidamente al poste y salí corriendo hacia el pueblo. No paré hasta que llegué a la plaza central, donde había gente, donde había luces, donde había seguridad. Me senté en una banca, temblando. Podía escuchar todavía el eco de ese grito horrible en mis oídos. Sabía que si me hubiera quedado en ese embarcadero un segundo más, si no hubiera saltado a la lancha cuando lo hice, esa cosa me habría alcanzado. No volví al río esa noche. Me quedé en el pueblo, caminando por las calles iluminadas sin atreverme a ir a ningún lugar oscuro. Cuando amaneció, seguía despierto, sentado en la misma banca de la plaza. Don Esteban me encontró ahí cuando salió a su caminata matutina. Vio mi rostro y supo lo que había pasado. «Volvió por ti», dijo. No era una pregunta. Asentí sin poder hablar todavía. Ahora ya sabes, estas cosas no se olvidan. Una vez que te marcan, que saben quién eres, siempre van a estar ahí, esperando el momento en que bajes la guardia. Esa mañana tomé una decisión. No iba a volver al río. No iba a volver a mi trabajo como botero. No me importaba el dinero. No me importaba dejar la lancha que mi padre había construido. No me importaba nada excepto alejarme de ese lugar. Fui a ver a don Jacinto, el dueño de la tienda de abarrotes del pueblo. Le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que sí, que su empleado anterior se había ido y que necesitaba a alguien que cargara mercancía y atendiera la tienda. El pago era menos de la mitad de lo que ganaba como botero, pero acepté de inmediato. Dejé la lancha amarrada en el embarcadero del lado del pueblo. Le dije a otro botero que si quería podía usarla. Él aceptó feliz. Yo nunca volví a acercarme al río. Han pasado 6 meses desde esa noche. Trabajo ahora en la tienda haciendo turnos de día. Es un trabajo simple, aburrido incluso, pero seguro. Estoy rodeado de gente, de luz, de normalidad, pero no puedo olvidar. No puedo sacudirme la sensación de que algo me observa. A veces, cuando estoy cerrando la tienda al anochecer, cuando el sol acaba de ocultarse y las sombras se alargan, siento que hay algo ahí afuera. Veo movimientos en la oscuridad que no puedo explicar. Escucho sonidos que me ponen la piel de gallina. Y las pesadillas. Las pesadillas son constantes. Sueño que estoy de vuelta en el río amarrando la lancha, y cuando levanto la vista, ahí está. El nahual, parado en el borde del monte, mirándome con esos ojos amarillos, acercándose lentamente con esa sonrisa horrible llena de dientes. A veces me despierto gritando. Otras veces me despierto en silencio, empapado en sudor, con el corazón latiéndome como loco. Don Esteban tenía razón. Una vez que estas cosas te marcan, nunca realmente te dejan ir. Puede que haya dejado el río. Puede que haya cambiado mi vida completamente. Pero esa criatura sigue ahí, en el monte, cerca del agua, esperando. ¿Esperando qué? No lo sé. Tal vez esperando a que baje la guardia. Tal vez esperando a que un día tenga que volver al río por alguna razón. O tal vez solo esperando porque tiene todo el tiempo del mundo. Porque eso es lo que más me aterroriza. Que esta cosa, este nahual, no es como un animal normal que eventualmente se olvidaría de mí. Es algo con inteligencia, con memoria, con paciencia. Y yo voy a tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que está ahí. Que cada vez que pase cerca del río, cada vez que esté solo de noche en algún lugar apartado, puede aparecer. Puede venir por mí. He pensado en irme del pueblo completamente. Mudarme a una ciudad grande lejos de los ríos y los montes. Pero en el fondo sé que no serviría de nada. Don Esteban me lo dijo. Estas cosas no olvidan. Y si decidiera seguirme, lo haría. No importa a dónde vaya, así que me quedo. Trabajo en la tienda. Vivo mi vida. Trato de no pensar en ello. Pero cada noche, antes de dormir, reviso que todas las ventanas estén cerradas, que todas las puertas tengan seguro, y me quedo despierto escuchando por si acaso escucho ese ruido, ese gruñido mitad animal, mitad risa humana,
porque sé que algún día lo voy a escuchar de nuevo, tal vez mañana, tal vez en un año, tal vez en 10 años, pero va a volver, va a venir por mí, y cuando lo haga, no habrá río que cruzar para escapar, no habrá lancha donde refugiarme, solo estaré yo. Y esa cosa con rostro desfigurado y ojos amarillos que no olvida, esperándome, siempre esperándome. Hay momentos en la vida donde uno se encuentra con algo que cambia para siempre la forma en que ve el mundo. Momentos donde lo que creías que eran solo historias de abuelos se vuelve terriblemente real. Trabajo la tierra como lo hicieron mi padre y mi abuelo, y pensaba que conocía cada peligro del campo, los animales venenosos, el sol inclemente, las tormentas repentinas. Pero nunca imaginé que el peligro más grande vendría de algo que no debería existir, algo que camina entre lo animal y lo humano, algo que ahora sé que me está esperando cada vez que voy a mi terreno. Esta es mi historia, y la cuento como advertencia. Me llamo Luis y vivo en un pueblo pequeño del estado de Campeche, en la península de Yucatán. Tengo 42 años y toda mi vida he trabajado en el campo. Tengo un terreno de unas 3 hectáreas donde siembro maíz y calabaza, lo mismo que mi familia ha sembrado por generaciones. El terreno está a unos 4 kilómetros del pueblo. Voy todos los días en mi bicicleta. Salgo temprano cuando apenas está amaneciendo y regreso generalmente cuando el sol comienza a bajar. Es trabajo duro pero honesto. Me gusta estar solo en mi terreno, rodeado de mis cultivos, con solo el sonido de los pájaros y el viento entre las plantas. Tengo una cabaña pequeña en el terreno. Es apenas una construcción de madera con techo de palma, donde guardo mis herramientas y parte de la cosecha. A veces, cuando hace mucho calor o cuando llueve fuerte, me refugio ahí para descansar antes de regresar al pueblo. Todo esto que les cuento es para que entiendan que conozco mi terreno como la palma de mi mano. Cada árbol, cada piedra, cada rincón. Por eso cuando encontré algo que no debería estar ahí, supe inmediatamente que algo andaba mal. Fue hace 3 meses. Era principios de marzo y estaba preparando el terreno para la siguiente siembra. Tenía que chapear, que es limpiar la maleza que creció durante el tiempo que la tierra descansó. Es trabajo pesado. Uso un machete para cortar la maleza y luego la junto para quemarla. Ese día había empezado temprano como siempre. Trabajé durante horas, sudando bajo el sol, limpiando sección por sección. Era media tarde, tal vez las 3 o 4, cuando llegué a una parte del terreno que está cerca del monte. Ahí la maleza es más densa, porque los árboles dan sombra y todo crece más rápido. Estaba cortando cuando mi machete chocó con algo que no era hierba. Me agaché a ver qué era. Estaba medio escondido entre la maleza, pero cuando limpié alrededor, lo vi claramente. Eran veladoras. 3 veladoras de vidrio rojo como las que se usan en los rituales. Estaban colocadas en forma de triángulo. 2 de ellas estaban apagadas, con la cera derretida hace tiempo. Pero la tercera, la del centro, tenía restos de cera que parecían más frescos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Alguien había estado en mi terreno. Alguien había puesto esas veladoras ahí. Y no eran veladoras normales de iglesia. Eran de las que usan los brujos, las que se usan para hacer trabajos de magia negra. En esta región todos sabemos de esas cosas. De los brujos que hacen limpias y hechizos, de la gente que va al monte a hacer rituales, pero nunca había encontrado evidencia de ello en mi propio terreno. Mi primer pensamiento fue que tal vez alguien había usado mi tierra sin mi permiso para hacer algún tipo de ceremonia. Me molesté. Este era mi terreno, mi espacio. Nadie debería estar aquí haciendo cosas sin que yo supiera. Junté las 3 veladoras pensando en tirarlas. Pero entonces escuché algo que me hizo detenerme. Pasos. Alguien venía caminando entre la maleza. Desde la dirección del monte, el sonido era extraño. No eran pasos normales. Había algo en el ritmo que no era del todo correcto. Como si quien caminaba cojeara. O como si tuviera demasiadas patas. El miedo reemplazó al enojo. Estaba solo en mi terreno lejos del pueblo y alguien o algo se acercaba. Sin pensarlo mucho, me agaché detrás de unos arbustos densos. Todavía tenía el machete en la mano. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración, esperando ver quién venía. Los pasos se acercaron más.
Ahora podía escuchar también respiración, pesada, jadeante, como la de un perro grande después de correr. Y entonces lo vi, salió de entre los árboles del monte. Al principio pensé que era un perro, pero cuando se acercó más, me di cuenta de que era un coyote. Pero no era un coyote normal, era enorme, mucho más grande que cualquier coyote que hubiera visto. Y era increíblemente flaco, tan flaco que podía ver cada hueso bajo su piel. Sus costillas sobresalían, su columna vertebral formaba una cresta en su espalda, pero lo más extraño era su altura. Este animal era alto, demasiado alto. Sus patas eran largas de una forma antinatural. Cuando caminaba, su espalda estaba casi al nivel de mi pecho si yo hubiera estado de pie. El coyote o lo que fuera, se dirigió directamente hacia donde estaban las veladoras, hacia donde yo me escondía. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que el animal me escucharía. Apreté el machete con fuerza, listo para defenderme si me atacaba. La criatura llegó hasta donde estaban las veladoras. Se detuvo. Se quedó completamente inmóvil mirando las veladoras. Luego levantó su hocico hacia el cielo y comenzó a hacer ruidos. No eran aullidos normales de coyote. Eran sonidos que no puedo describir bien. Empezaban como aullidos, pero luego se distorsionaban. Sonaban casi como palabras, como si el animal estuviera tratando de hablar pero no pudiera formar las palabras correctamente. El terror me paralizó. Esto no era un animal normal. Ningún animal hace esos sonidos. Los ruidos continuaron durante tal vez un minuto. Luego el coyote bajó su cabeza y comenzó a olfatear el suelo alrededor de las veladoras. Se movía en círculos, olfateando, como si buscara algo. Yo me quedé escondido rogando que no me encontrara, rogando que se fuera. Pero entonces el coyote se detuvo, levantó su cabeza y giró en mi dirección. Nos miramos directamente. Sus ojos brillaban con una luz que no era el reflejo normal de los ojos de animal. Era una luz propia, amarillenta, inteligente, y supe en ese momento que esto no era solo un coyote. Era algo más, algo que entendía, algo que sabía que yo estaba ahí. El animal no se movió. Solo me miró con esos ojos brillantes durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. Luego comenzó a caminar hacia mí. Eso rompió mi parálisis. Me levanté de golpe y corrí. No hacia el camino que llevaba al pueblo. Ese estaba demasiado lejos. Corrí hacia mi cabaña que estaba más cerca. Podía escuchar al animal detrás de mí. Sus pasos irregulares, su respiración jadeante. Pero no me atreví a mirar atrás. Solo corrí con todas mis fuerzas. Llegué a la cabaña y entré de golpe. Cerré la puerta y pasé el cerrojo. Era solo una puerta de madera vieja, pero era algo. Me alejé de la puerta y me presioné contra la pared del fondo, el machete todavía en mi mano. Esperé, escuchando. Al principio no hubo sonido, solo mi propia respiración agitada y el latido de mi corazón. Entonces escuché los pasos acercándose a la cabaña, lentos ahora, deliberados. Se detuvieron justo afuera de la puerta. Silencio. Luego un golpe, fuerte, contra la pared de la cabaña. Otro golpe, del otro lado. La cosa estaba caminando alrededor de la cabaña y golpeaba las paredes cada pocos pasos, como si estuviera probándolas, buscando un punto débil. Los golpes continuaron, alrededor y alrededor, a veces en las paredes, a veces en el techo. El sonido resonaba en el pequeño espacio, haciéndome saltar cada vez. Entonces escuché rasguños, como garras arrastrándose sobre la madera, largas, lentas, como si estuviera marcando su territorio o dejando un mensaje. Me quedé acurrucado contra la pared apretando el machete, rezando que la cabaña aguantara, que el animal no pudiera entrar. Los golpes y rasguños continuaron por lo que pareció una eternidad. Luego gradualmente comenzaron a espaciarse, a hacerse menos frecuentes. Finalmente cesaron por completo. Esperé en silencio sin atreverme a moverme. Pasaron minutos, tal vez una hora. No estaba seguro. Había perdido toda noción del tiempo. Cuando finalmente reuní el valor para moverme, me acerqué con cuidado a una pequeña grieta entre las tablas de la pared. Miré hacia afuera. El sol estaba comenzando a ponerse. La luz dorada del atardecer iluminaba mi terreno. Busqué con la vista cualquier señal del coyote o lo que fuera que había estado ahí. No vi nada.
El área alrededor de la cabaña parecía vacía. Esperé más. Quería estar seguro. Cuando la luz comenzó a desvanecerse y supe que pronto estaría oscuro, tomé una decisión. Tenía que salir. No podía quedarme en la cabaña toda la noche, y definitivamente no quería estar ahí cuando oscureciera completamente. Abrí la puerta con cuidado, asomándome primero. Nada. Salí rápido, el machete listo, mirando en todas direcciones. El terreno parecía vacío. Pero no me quedé a revisar. Corrí hacia donde había dejado mi bicicleta, la tomé y pedaleé hacia el pueblo como nunca había pedaleado en mi vida. No miré atrás ni una vez. Solo pedaleé, mi corazón latiendo con fuerza hasta que vi las primeras casas del pueblo. Cuando llegué a mi casa, mi esposa se asustó al verme. Estaba cubierto de sudor, pálido, temblando. «Luis, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» No supe qué decirle. ¿Cómo explicaba lo que había visto? ¿Un coyote gigante que hacía sonidos casi humanos? ¿Que me había perseguido y acorralado en mi cabaña? «Estoy bien», mentí. «Solo tuve un susto con un animal, ya pasó». Pero no había pasado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos amarillos brillantes mirándome. Escuchaba esos ruidos horribles que no eran completamente de animal ni de humano. Al día siguiente no fui a mi terreno. Le dije a mi esposa que no me sentía bien. Ella no cuestionó. Podía ver que algo me había afectado profundamente, pero al tercer día sabía que tenía que regresar. Tenía trabajo que hacer, cultivos que cuidar. No podía dejar que el miedo me alejara de mi sustento. Antes de ir, decidí hablar con alguien. Mi compadre Tomás era la persona más sabia que conocía. Tenía casi 70 años y había vivido en la región toda su vida. Si alguien sabía sobre cosas extrañas en el monte, sería él. Fui a su casa esa mañana. Lo encontré sentado en su portal tomando café. «Compadre», le dije sentándome junto a él, «necesito contarte algo, y necesito que no pienses que me volví loco». Tomás me miró con sus ojos viejos y sabios. «Cuéntame». Le conté todo. Las veladoras, el coyote extraño, los ruidos, la persecución, todo. Cuando terminé, Tomás no se rió. No me dijo que estaba imaginando cosas. Solo asintió lentamente, como si lo que le contaba confirmara algo que ya sabía. «Es un nahual», dijo finalmente. «¿Un nahual?», repetí. Había escuchado la palabra antes en historias. Personas que podían transformarse en animales, pero siempre había pensado que eran solo leyendas. Sí, un brujo que puede tomar forma de animal, generalmente coyote o perro. Hacen rituales en lugares alejados del pueblo. Tu terreno, por estar tan cerca del monte, es perfecto para ello. Pero compadre, esos son solo cuentos, ¿no? No pueden ser reales. Tomás me miró seriamente. ¿Te parecieron cuentos cuando lo viste? ¿Cuando te persiguió? No pude responder, porque tenía razón. Lo que había visto era real, terriblemente real. ¿Qué hago?, pregunté. No puedo dejar mi terreno, es mi sustento, pero tengo miedo de volver. Tomás se levantó y entró a su casa. Regresó con un manojo de hierbas secas atadas con hilo rojo. «Esto es ruda», dijo. «La quemas en tu terreno, especialmente alrededor de donde encontraste las veladoras. El humo mantiene alejados a los nahuales y otros espíritus malignos». Me dio también una pequeña bolsita de tela. «Lleva esto contigo siempre que estés en el terreno. Tiene ajo, sal y otras hierbas protectoras. Los nahuales no pueden acercarse a alguien que lleva esto». «¿Y funcionará?», pregunté desesperado por creer que algo podía protegerme. «Funcionará si tienes fe, pero también necesitas ser más cuidadoso. No trabajes hasta tarde. Cuando el sol empiece a bajar, vete. Los nahuales son más poderosos de noche. Durante el día son más débiles». Tomé las hierbas y la bolsita agradeciéndole profundamente. Esa tarde regresé a mi terreno, pero esta vez llevaba las protecciones de Tomás. Quemé la ruda exactamente donde había encontrado las veladoras. El humo era espeso y olía fuerte. Me aseguré de que cubriera toda el área. Luego llevé la bolsita colgando de mi cuello y trabajé. Pero cada sonido me hacía saltar. Cada movimiento entre los árboles me ponía en alerta, y me aseguré de salir mucho antes de que el sol se pusiera, cuando todavía había plena luz del día. Eso fue hace 3 meses.
Desde entonces he seguido el consejo de Tomás religiosamente. Quemo ruda regularmente, llevo siempre la bolsita. Y nunca me quedo en el terreno después de las 4 de la tarde. No he vuelto a ver al nahual, al menos no directamente, pero hay señales de que sigue ahí. A veces encuentro huellas alrededor de mi cabaña, huellas que empiezan como de coyote pero que gradualmente cambian, se alargan, se vuelven más parecidas a manos humanas, como si el animal estuviera transformándose mientras caminaba. A veces escucho aullidos en la distancia cuando estoy trabajando, aullidos que suenan demasiado como voces, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Y a veces cuando miro hacia el monte desde mi terreno, veo una silueta, alta, delgada, parada entre los árboles, observándome. Pero mientras salga antes del atardecer, mientras mantenga mis protecciones, parece que me deja en paz. Mis vecinos han notado el cambio en mí, cómo salgo más temprano de mi terreno ahora, cómo me niego a quedarme hasta tarde incluso cuando hay trabajo urgente que hacer. Algunos han preguntado por qué, pero no les cuento, porque sé cómo suena. Loco, como las historias de viejos que todos descartamos. Solo Tomás sabe la verdad, y él me ha advertido que no lo cuente a otros. Hablar de los nahuales los atrae, me dijo, los hace conscientes de ti. Es mejor mantenerlo en secreto. Pero vivo ahora con miedo constante. Cada día que voy a mi terreno me pregunto si será el día que las protecciones fallen, si será el día que me quede demasiado tiempo y el sol se ponga antes de que pueda salir. Me pregunto qué quiere el nahual de mí. ¿Por qué eligió mi terreno para sus rituales? ¿Fue coincidencia o hay algo específico que busca? Y me pregunto qué pasaría si alguna vez me atrapa. Si alguna vez bajo la guardia y él logra acercarse. Tomás me dijo que los nahuales son brujos que vendieron su alma por poder, que pueden hacer cosas terribles a las personas que cruzan su camino, enfermarlas, enloquecerlas. O peor. ¿Qué es peor?, le pregunté. No quieres saberlo, respondió. Solo confía en mí, no quieres saberlo. Así que vivo día a día, trabajando mi terreno durante las horas seguras de luz, saliendo antes de que caiga el atardecer, llevando mis protecciones, quemando mis hierbas y tratando de no pensar en lo que podría pasar si algún día olvido. Si algún día me distraigo con el trabajo y no noto cómo el sol baja, si algún día las protecciones no son suficientes, porque sé que el nahual sigue ahí, esperando, observando, paciente. Los nahuales viven mucho tiempo, me dijo Tomás. Décadas, tal vez más. Pueden esperar años si es necesario, esperando el momento perfecto para atacar. Y aunque he logrado mantenerlo alejado hasta ahora, sé que esto no ha terminado. Que mientras yo trabaje ese terreno, mientras esté cerca del monte donde él hace sus rituales, estaré en peligro. He pensado en vender el terreno, en buscar otra tierra más cerca del pueblo, más lejos del monte. Pero ¿quién compraría un terreno sabiendo lo que hay ahí? ¿Y qué pasaría con la persona que lo comprara sin saber? No puedo hacer eso. No puedo poner a otra persona en peligro por mi cobardía. Así que continúo, trabajando, viviendo con el miedo, siguiendo las reglas que me mantienen a salvo. Pero cada noche, cuando estoy seguro en mi casa, miro hacia la dirección de mi terreno, hacia el monte más allá, y me pregunto si él está ahí, si está mirando hacia el pueblo, hacia mi casa, si está esperando pacientemente el día en que cometa un error, porque ese día llegará. Eventualmente, la gente se cansa, se vuelve descuidada, y cuando lo haga, el nahual estará esperando. Esta es mi realidad ahora, vivir bajo la sombra de algo que no debería existir, algo que me marcó el día que encontré esas veladoras en mi terreno, y aunque he sobrevivido hasta ahora, sé la verdad. No es una victoria, es solo un aplazamiento, una cuenta regresiva hasta el inevitable día en que mi suerte se acabe. Los nahuales nunca olvidan, nunca perdonan, y nunca se rinden, y yo trabajando en mi terreno cada día estoy siempre en su territorio, siempre a su alcance. Solo el sol, mis hierbas y mi vigilancia constante me mantienen a salvo. Pero algún día, tal vez mañana, tal vez en años algo fallará, y cuando eso pase, el nahual estará esperando, siempre esperando.